El presidente Guillermo Lasso acudió a Colombia para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial del vecino país que se desarrolló el 7 de agosto. Como antesala al evento, el mandatario ecuatoriano mantuvo una cita de alto nivel con el presidente electo colombiano Gustavo Petro, con la finalidad de reafirmar los lazos de amistad que unen a ambas naciones sudamericanas y aunar esfuerzos por el desarrollo conjunto de estos pueblos. A su llegada a Colombia, Lasso fue recibido con honores, mientras en declaraciones a la prensa afirmó que, para nosotros, los ecuatorianos, es un motivo de felicidad compartir esta ceremonia de transición de mando del presidente Petro, donde venimos a ratificar ese espíritu de cariño y hermandad entre el pueblo de Ecuador y de Colombia. Por ello, aseveró que la relación bilateral continuará por el fructuoso camino que ha transitado en los últimos años. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Juan Carlos Holguín, destacó que esta primera cita entre Lasso y Petro permitió reafirmar el compromiso de Ecuador y Colombia en asuntos de interés común como seguridad, defensa nacional, lucha contra el cambio climático e integración económica, temas en los que actualmente ya mantienen lazos de cooperación. Por ejemplo, respecto a este último aspecto, el presidente Lasso afirmó que Ecuador mantiene su aspiración de formar parte de la Alianza del Pacífico, aspecto en el que Colombia cumple un rol fundamental, por lo que precisamente este fue uno de los temas tratados durante el encuentro con Gustavo Petro. Como próximos pasos de la relación bilateral, se prevé el desarrollo de un gabinete binacional, donde se profundizará el fortalecimiento de relaciones diplomáticas. El primer mandatario ecuatoriano continuará con su agenda en el marco del cambio de mando y mantener reuniones bilaterales con homólogos de la región. El juez de Yaguachi, John Rodríguez Mindiola, dispuso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se abstenga de conocer una nueva terna y ordenó a la Asamblea posesionar de inmediato a Raúl González como superintendente de bancos, cuya designación había sido anulada por una jueza de San Borondón. A las 17:30 del pasado viernes se ingresó una acción de protección de medida cautelar en la unidad judicial del Cantón Yaguachi, en la provincia del Guayas. Detrás de ella, Diego Trujillo, un ciudadano ajeno al proceso de designación del superintendente de bancos, quien solicitó que se posesione a Raúl González por la Asamblea Nacional. El recurso fue conocido por el juez de este cantón, John Rodríguez. El magistrado, en apenas 24 horas, concedió la medida y ordenó a la Asamblea que de manera inmediata y urgente dé posesión al nuevo superintendente de bancos, Raúl González. Además, dispuso al CPCCS que se abstenga de conocer la nueva terna que envió el Ejecutivo para la designación del titular de la Superintendencia de Bancos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social acatará la disposición judicial de la jueza de San Borondón, Larisa Ibarra, y continuará con el proceso de designación del nuevo superintendente de bancos. Esto a pesar de que un juez de Yaguachi dispusiera el fin de semana que se posesione a Raúl González, superintendente designado. También aseguró que el Consejo no ha sido notificado oficialmente con la medida cautelar del juez de Yaguachi. Según Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, el juez de Yaguachi, quien dispuso la posesión de Raúl González, actuó con incompetencia. La tarde del 6 de agosto de 2022, la Asamblea Nacional decidió coger solo una recomendación del Ejecutivo en cuanto a la ley del uso legítimo de la fuerza y aprobar prácticamente el texto original de la normativa. En ese sentido, desde el Ministerio de Gobierno se emitió un comunicado en el que dicha cartera de Estado detalla que el Ejecutivo hará uso de su capacidad y facultad para emitir el reglamento general a la ley y así, dentro del marco jurídico existente, entregar a la Policía Nacional lo que hoy el Legislativo ha negado. Por su parte, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, también reaccionó a la decisión del Legislativo y dijo que mensajes contradictorios de la Asamblea, por un lado, exigen más y mejores resultados a los policías que arriesgan a diario su vida en el combate a la delincuencia y por otro, limitan sus herramientas. Se requiere soluciones, no perpetuar el problema. En el marco de su visita en Colombia, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se reunió este domingo en Bogotá con el rey de España, Felipe VI, antes de la ceremonia de investidura de Gustavo Petro, en una reunión donde trataron diversos temas bilaterales, como la mejora del acceso y circulación de ecuatorianos en la Unión Europea.
Hemos tocado temas relativos a las relaciones bilaterales y los apoyos que siempre hemos ofrecido de España en los temas de interés para el Ecuador en la Comunidad Europea. Ahora, concretamente, la eliminación de la visa Schengen para ecuatorianos, aseguró A.F. Lasso después de la reunión, que duró unos 30 minutos. Según el mandatario ecuatoriano, el rey Felipe VI se mostró muy receptivo y muy cálido y muy cariñoso con el Ecuador, además de que está comprometido en apoyar las causas de su país. Desde hace varios años, el gobierno ecuatoriano adelanta conversaciones con la Unión Europea para que sus ciudadanos tengan una excepción de visa, en unas negociaciones en las que España se ha mostrado como uno de los principales defensores. Según Lasso, las negociaciones en ese sentido están avanzando en su trámite regular, pero siempre el apoyo de Su Majestad es un apoyo importante. A través de sus redes sociales, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAE, desmintió la información que circula en la que se asegura que no se permitirá la importación de aparatos tecnológicos como Apple TV, Fire Stick, Chromecast, etc. En su cuenta oficial de Twitter, el SENAE aseguró que, como ente de control y facilitación del comercio exterior, no prohíbe la importación de mercancías. Así también, invitó a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente por canales oficiales. El Gobierno Nacional formalizó este 5 de agosto la entrega de 43 camionetas a las unidades policiales investigativas y de inteligencia que operan en la Zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. Los vehículos todoterreno ayudarán en las gestiones de los servidores policiales en su lucha contra el crimen organizado en el Guayas. En el evento estuvo presente Patricio Carrillo, ministro del Interior, acompañado de Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional, y Víctor Zárate, comandante de la Zona 8. En la ceremonia, el ministro Carrillo enfatizó que la entrega de los automotores forma parte de una primera adjudicación del Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad ciudadana. Durante el resto del año se entregarán patrulleros, motocicletas y más equipos tecnológicos. Por su parte, Salinas solicitó a la Asamblea Nacional que aprueben el veto del presidente Guillermo Lasso a la ley del uso progresivo de la fuerza. El comandante de la Policía Nacional considera a la ley como el camino para enfrentar a los grupos delincuenciales y la inseguridad. En cuanto a los generales de la policía que estarían involucrados en supuesto narcotráfico, Carrillo apuntó que se han culminado las auditorías al personal de alto rango de la entidad. En el informe de la Contraloría se concluyó que 3 de ellos no habrían justificado el origen de sus ingresos. Carrillo aseguró que será la Fiscalía General del Estado la que determine las responsabilidades. A través de un comunicado oficial, el Movimiento Centro Democrático informó que decidió no presentar la candidatura de Héctor Vanegas a la prefectura del Guayas. Según la publicación, Centro Democrático sometió el caso de Vanegas a un profundo análisis, luego del que decidió no presentar la candidatura de dicho ciudadano y detallaron que los voceros de la entidad explicarán los motivos en un futuro. Vanegas se vio involucrado en una polémica por declaraciones que hizo un día antes de ser presentado como candidato que causaron varias reacciones por parte de usuarios de redes sociales y de ciudadanos en general. Los partidos y movimientos políticos ya arman sus cuadros con los que pretenden participar en las elecciones seccionales y de consejeros de participación ciudadana que se llevarán a cabo en febrero del 2023. El pasado 26 de julio de 2022, la ecuatoriana Saray Llanos Gómez fue encontrada sin vida luego de ser reportada como desaparecida en Estados Unidos. Esta semana, la Cancillería del Ecuador informó que el sospechoso del asesinato de Saray Llanos, identificado por la oficina del sheriff del condado de Hull como Timothy James Kruger, fue detenido por las autoridades. Según la Cancillería, los detectives del Departamento de Policía del condado de Gwinnett fueron quienes acusaron a Kruger de homicidio grave y asalto agravado por la muerte de Saray. Acompañamos a la madre de Saray en los trámites que exige el debido proceso para la repatriación del cuerpo de la víctima. Seguimos pendientes de las investigaciones que realizarán en el sistema de justicia estadounidense, detalló la Cancillería en su cuenta oficial de Twitter.
El EQ 911 reportó un accidente de tránsito en la Panamericana Norte, entre el peaje de Oyacoto y el peaje de Guayabamba, en el sector del Pisque. Según la publicación hecha en la cuenta de Twitter oficial del EQ 911 de Quito, hasta el lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Salud y de la Policía para brindar la asistencia necesaria. Entretanto, el Cuerpo de Bomberos señala que el siniestro se produjo luego de que un vehículo de pasajeros perdiera pista. Además, recomiendan tomar precauciones si tiene que circular por el sector. La Plaza de Bolívar ya está acordonada. La verdad estoy muy ansioso, muy feliz, ansioso por esperar este día. 2 pantallas gigantes de 400 metros cada una han sido instaladas para transmitir el acto oficial de posesión del presidente electo Gustavo Petro este 7 de agosto, que se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Así lo explicó a La Voz de América el mayor general de la Policía colombiana, Eliezer Camacho. Tenemos 4 ejes principalmente, todo el cubrimiento, lo que es el aeropuerto, llegada, salida de vuelos e igualmente todo su entorno cubierto con las fuerzas militares con el fin de que no vamos a tener ninguna afectación. El dispositivo de seguridad para la posesión del presidente electo Gustavo Petro incluirá a 15.000 miembros de las fuerzas públicas, 10.000 policías y 5.000 miembros del ejército. Esto mientras las autoridades aseguran que no tienen ningún tipo de información creíble acerca de una posible amenaza terrorista. Cuando se realizan los planes se manejan hipótesis para poder nosotros de manera oportuna actuar. El trabajo que se tiene que coordinar con la policía, la fiscalía, el CTI, porque es un trabajo de todos. La policía estará ofreciendo servicio de protección a unas 30 delegaciones que incluye la participación de por lo menos 11 mandatarios que estarán presentes en el acto, que también incluirá a la Guardia Indígena y la Espada de Bolívar, mientras deja a un lado la alfombra roja. Los recursos que se tienen destinados son cerca de 2.000 personas de todas las entidades, en conjunción con el orden nacional y la administración distrital. Mejor es que pasemos como antes, como hace 6 años, la frontera libre, tanto para Colombia como para Venezuela y para el mundo el que quiera venir. Porque somos 2 países hermanos y siempre hemos estado así. El sueño de Carelis Ortiz estaría a poco de ser realidad. Así lo anunció el gobierno del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ya estableció conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para reinstalar sus relaciones. Será importante para Colombia y para Venezuela. Lo que espero es una reactivación económica en la zona de frontera, en norte de Santander, en la frontera, en Santander, en Arauca, en el Cesar mismo, en La Guajira, se alisten para reactivar unos intercambios que nunca debieron ser suspendidos. El designado canciller Álvaro Leiva afirmó que la reapertura fronteriza se realizará de manera progresiva. Eso no es automático, eso hay que intercambiar embajadores y demás, pero se va a hacer, definitivamente se va a hacer. Hay que normalizar la relación. Son 2.200 y pico de kilómetros, imagínense ustedes, de tal manera que no se puede continuar en la situación en que estamos y obviamente hay que reactivar el aparato económico. Un anuncio que no gustó para nada al legislador republicano Ted Cruz, representante del ala más conservadora de su partido en el Capitolio estadounidense. El senador presentó 2 proyectos de ley que buscan condicionar la entrega de fondos de su país para seguridad en Colombia. Si Petro corta la coordinación en defensa con Estados Unidos, la ley determinará que no haya más dinero para seguridad en Colombia. Este es el mensaje de la Casa Blanca a países de la región tras haber declarado una emergencia nacional por el brote de la viruela símica en Estados Unidos. Creo que la declaración de Estados Unidos de una emergencia de salud pública, así como la declaración de la OMS para todas las naciones, resalta la importancia de estar alerta y también de trabajar en una forma centrada en la comunidad para abordar el brote a medida que evoluciona. Lo dice Dimitri Daskalakis.
coordinador adjunto de la Casa Blanca para la respuesta al brote de viruela del mono. Creo que también resalta el hecho de que la vida y la salud de las personas LGBTQ son realmente importantes y deben centrarse en esta respuesta. Hasta el viernes, Estados Unidos ha reportado más de 7.100 casos de la infección. El estado de Nueva York encabeza la lista con más de 1.700, seguido de California, Illinois, Florida y Texas. En América Latina, Brasil, Perú, México y Chile son los países con mayor incidencia. 11 o'clock. Mientras en Estados Unidos se extiende la vacunación, se espera que la declaración de emergencia aumente la capacidad de diagnóstico e inmunización, un llamado que han hecho expertos y líderes estatales. Al mismo tiempo, la Casa Blanca analiza mecanismos de colaboración internacional a través de la Organización Mundial de la Salud. Se está trabajando mucho para ver cómo podemos brindar el apoyo adecuado, ya sea solo a través de asistencia técnica, pero también estrategias para mejorar la forma en que se distribuyen las vacunas a nivel mundial. Personas murieron y una más se encuentra en estado crítico después de que un rayo cayera frente a la Casa Blanca. La policía de Washington, D.C. confirmó este viernes que los fallecidos son James Mueller, de 76 años de edad, y Donna Mueller, de 75, una pareja que viajó a la capital desde Wisconsin. La tercera persona sería un joven de 29 años quien no ha sido identificado. Los afectados se encontraban este jueves en la tarde en la zona de Lafayette Square, un parque público que se encuentra directamente al norte de la Casa Blanca y a menudo está lleno de visitantes. Ciudad Juárez ha pasado de ser un lugar de paso para convertirse en una ciudad donde familias enteras esperan meses e incluso años en albergues hasta obtener una audiencia con un juez federal estadounidense. Los periodos de estancia en Ciudad Juárez se están alargando, las personas están permaneciendo más tiempo aquí y pues la verdad es que la ciudad ha hecho un gran esfuerzo por generar condiciones de acogida. El gobierno del estado también ha trabajado de manera muy importante para ir generando una estructura. La estrategia de las autoridades de Juárez es brindar atención de salud, alimentación y hasta educación para las familias migrantes y así evitar que arriesguen su vida cruzando la frontera de manera irregular debido a la desesperación tras una larga espera. El trabajo coordinado entre el gobierno local y estatal ha permitido una estancia distinta a otras regiones de México, donde han improvisado campamentos en las calles o en las cercanías con los cruces internacionales. Y la verdad que sí le ayuda a uno bastante como migrante porque se siente el apoyo que le dan a uno, ¿verdad? Y más como son niños, que un niño que es muy especial. Los albergues organizados por el gobierno local y apoyados por el estado ya están saturados, por lo que ahora buscan la ayuda del gobierno federal previendo que a fin de año ocurra un incremento en la llegada de familias a esta zona fronteriza de México. Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, dan cuenta de un sostenido aumento del número de ecuatorianos detenidos, inadmitidos y expulsados de ese país en el primer semestre de este año. Si bien no alcanzan las cifras de 2021, generan preocupación. Que es un problema mucho más grande, no solamente de Ecuador, de toda la región. Estamos hablando de que cuando nosotros tenemos pobreza, falta de educación, falta de agua potable, falta de servicios básicos, no se están dando soluciones a los problemas estructurales. William Murillo, de la organización 1-800 Migrante, explicó que en el caso de migrantes ecuatorianos, si bien México y Guatemala impusieron recientemente visas a los connacionales, la problemática se mantiene, ahora usando a otro país como puerta de entrada a Centroamérica en el camino al sueño americano. El nuevo hub, el nuevo puente, la nueva ruta migratoria es Ecuador, Managua. La falta de oportunidades también provoca que muchos migrantes que regresaron al Ecuador decidan viajar de nuevo a los países que los acogieron. Se calcula que cerca de la mitad que se registró en 2021 habría optado por esa salida, relató Hipatia Campos, quien preside una federación local. Y muchos que emprendieron, como nosotros también, perdieron el dinero, quebramos compañías, o sea, la realidad era muy difícil, nadie nos preparó para el retorno. En junio pasado fueron detenidos, inadmitidos y expulsados de Estados Unidos 3.302 ciudadanos ecuatorianos, según datos del CBP. Un año atrás, la cifra se acercó a 13.000.
situaciones similares. El fiscal general de Venezuela anunció la acusación contra la periodista venezolana Carla Angola. El despacho fiscal solicitó la orden de aprehensión en contra de esta señora por la presunta comisión del delito de apología en relación al delito de magnicidio. Esta acusación no toma desprevenida a la comunicadora, quien reside en Estados Unidos. Para nosotros no es una sorpresa, para los periodistas venezolanos estas cosas lamentablemente no son un sobresalto. El señalamiento se desprende de este comentario de Angola en su programa de televisión transmitido desde Miami sobre la noticia de la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Kabul. ¿Qué es lo que dice el venezolano en redes sociales? ¿Por qué no hacen lo mismo con Maduro? Y aquí no estamos haciendo obviamente apología de su asesinato. Quien es calificado como el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, reiteró la acusación. Carla Angola hace apología al magnicidio del presidente Nicolás Maduro. Esta señora llama al uso de drones, lo convierte en una pregunta, pero ella en verdad está llamando, ¿no?, al uso de drones para asesinar a Nicolás Maduro. En conversación con La Voz de América, Angola indica que ve el ataque en su contra como un claro mensaje para sus colegas en Venezuela. Entonces yo no quiero hablar de mi caso para victimizarme, aproveché este momento para recordar que es algo sistemático y que este no es un mensaje para mi familia ni para mí, es un mensaje para los periodistas quienes están en Venezuela. Desde Florida, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, APEVEX, rechazó la acusación del Ministerio Público ante lo que califican como un hecho de criminalización de la opinión. Angola confirmó que consignará este hecho ante instancias internacionales. En el fronterizo estado de Sonora, ahora es un crimen grabar imágenes de cadáveres. El gobernador y todos los diputados apoyaron modificar la ley para sancionar también a quienes publiquen o compartan fotos o videos de personas sin vida. Por cualquier medio, filtren, distribuyan, compartan imágenes amarillistas e indolentes de personas fallecidas. Aunque reconocen que algunos medios sí son indolentes con el dolor de las familias de las víctimas, los defensores de la libertad de expresión advirtieron que la ley es tan amplia que obstaculiza el ejercicio periodístico. Claramente hay un riesgo de censura para la prensa. El Comité para la Protección de Periodistas dice que no solo los medios se ven afectados. También para los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Los que simplemente ven imágenes online, por ejemplo, y en ese momento inmediatamente lo difunden. Para Ernesto Macías, un experimentado camarógrafo de televisión en Tijuana, cuando la delincuencia rebasa a los gobiernos, se toman medidas como esta. Es tratar de no informar a la gente, de decirles todo está bien, las autoridades están haciendo su trabajo. Aunque la nueva ley sonorense no le afecta por tratarse de un estado vecino, piensa que es un mal precedente. De alguna manera van a decir, ya lo implementamos acá, ¿por qué no en Baja California? El activista nicaragüense Alan Gómez dice que a pesar de que ya pasaron 3 años de haber sido excarcelado por participar en las protestas contra el gobierno, aún resiente las secuelas. Fue algo muy traumático, las violaciones de derechos humanos, las torturas que sufrimos, los malos tratos que nos dan los policías. Estábamos a veces hasta 6 personas en una sola celda, en ropa interior. Me acuerdo que no vi el sol hasta que después de como de 40 días. El testimonio de Alan es uno de 30 que la Red Internacional de Derechos Humanos presentó ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, mientras que otros organismos nacionales presentaron más testimonios documentados en los últimos 4 años de crisis sociopolítica. Este colectivo, por ejemplo, tiene 140 testimonios de víctimas de tortura, tiene 6 informes elaborados en 2 años en materia de tortura. El Comité contra la Tortura encontró en un informe que el Estado de Nicaragua ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la Convención de la ONU contra la Tortura, y urgió al gobierno a investigar las denuncias. El comité se hace eco de la gravedad de la situación de Nicaragua y de la falta de cumplimiento de Nicaragua de sus obligaciones internacionales. A pesar de que el pasado 14 de julio el Comité contra la Tortura convocó al Estado nicaragüense a comparecer, ningún representante acudió al llamado. A través de un escrito, el canciller Denis Moncada señaló a la ONU de utilizar mecanismos para inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua. Esta superpoblada barriada de la capital venezolana fue hace casi 2 siglos una gran hacienda cafetalera.
Hoy, en sus humildes casas, decenas de sus habitantes se preparan para cultivar las plantas que, en un año, les den los frutos para tostar un grano de café con destacado aroma y gusto. Esto trae el empoderamiento de la misma comunidad. Petare es la ciudadela pobre más grande de Venezuela. Allí, la iniciativa comunitaria Zona de Descarga impulsa la formación de sus residentes en las técnicas para hacer que sus balcones o terrazas sean un espacio para la caficultura urbana. Una planta de café sembrada en la casa es tener el beneficio tanto personal como económico, porque si una carga produce que puedes consumir para tu hogar y para vender, también te trae beneficio monetario. Un café que, a largo plazo, y si se cultiva adecuadamente, podría ser un producto de calidad como el que se cosechó en el pasado, en este mismo lugar. Estas tierras produjeron en el año final de 1800, principio de 1900, un café muy famoso en el mundo que se llama Caracas Blue, ya que la semilla da unas tonalidades oscuras, azuladas, y fue muy reconocido. Lo que estamos es volviéndole a dar a ellos lo que tuvieron en sus pasados. Venezuela fue en los años 20 el segundo país exportador de café en el mundo, después de Brasil, pero hoy está lejos de figurar entre los primeros 10. El mundo conmemora la muerte de la leyenda de Hollywood Marilyn Monroe, quien sigue siendo una de las estrellas de cine más reconocidas del mundo. Este jueves se cumplió el aniversario número 60 de su muerte y con él los recuerdos de sus primeros pasos como modelo de revistas y luego su salto al estrellato en 1950 con sus interpretaciones en Cómo casarse con un millonario y Los caballeros las prefieren rubias. Aún después de todos estos años, mucho se especula sobre su muerte. Algunos dicen que se suicidó y otros que murió por sobredosis. Lo cierto es que su huella sigue dejando miles de seguidores alrededor del planeta.